Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy vamos a estar hablando del tema que todo el mundo está hablando, el tema de inmigración. Vamos a tratar de desmenuzar, de entender qué es lo que está sucediendo y cómo pensar sobre este tema. Siento que se están mezclando distintas categorías en un mismo debate. Hay debates políticos, hay debates legales y judiciales y hay debates morales. Y hay personas que están hablando sobre el mismo tema, pero utilizando distintas categorías y eso crea confusión. Vamos a tratar de desenredar todo eso. Antes de eso, quiero disculparme. Ayer no hubo programa, tuve una situación médica, nada de qué preocuparse, pero no me dio tiempo para hacer el programa y me disculpo, sé que ustedes lo esperan con ansias. Pero nada, hoy tenemos un programa bien cargado porque es un tema bien complicado, es un tema que vemos mucho cambio, mucho flip-flopping, mucho repensar, mucho argumento. Vamos a tratar a ver si lo podemos entender un poco mejor. Si usted gusta este contenido, dele like, suscríbase, comente, bien importante, agradecido por todo el apoyo que nos llevan dando a mí y a mis compañeros de la diestra. Vamos a comenzar aquí viendo la conversación, una conversación que tuvo la jefa de Homeland Security en Puerto Rico, Rebeca González, con el periodista Rafael Lenin, donde se empieza a ver esa disonancia de la que les mencionaba antes, de error de categorías. Por un lado hablando de política, de moral, de legal. Vamos a escucharlo y profundizamos. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Lo que estamos es ejecutando la ley, o sea, esforzando la misma ley que existía hace 5 años, claro, hace 10 años. Claro, pero en el cuatrienio pasado la están ejecutando de manera distinta. Habían unas instrucciones que tú procesabas al inmigrante y lo soltabas a menos que tuviera un récord criminal violento. Estas instrucciones de esta administración es que se tienen que remover a todas las personas que no tengan estatus migratorio en los Estados Unidos. No a todas las personas que no tengan estatus migratorio en los Estados Unidos tienen que ponerse en proceso de removerse del país. Ok, ahí bien curioso. Primero le está haciendo una pregunta Rafael Lenin, más como si deberían hacerlo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo van? ¿Hasta cuándo llegan al número? Y ya está estableciendo. Bueno, la instrucción es que hagamos cumplir la ley. No hay un hasta cuándo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo haces cumplir la ley de tránsito? Bueno, siempre estás pendiente, ¿verdad? Y él dice, no, pero es que son las mismas leyes, porque ahora lo están haciendo distinto. Bueno, porque antes había una política pública distinta que decía, no, ignora la ley o hazlo más o menos, ¿verdad? El presidente no puede cambiar la ley, el presidente Biden no puede cambiar la ley, pero más o menos decía, ignora la ley, y ahora están diciendo, no ignores la ley, haz cumplir la ley. Y ella pues, está haciendo el trabajo que su jefe, las instrucciones que vienen desde arriba, les mandan a hacer. También bien interesante, vemos como el periodista, en este caso Rafael Lenin, le está diciendo, pero espérate, antes no se hacía así. Bueno, sí, antes se hacía así, ¿verdad? El presidente Barack Obama, que fue el presidente desde el 2008 al 2016, 2009 al 2016, se conoce como el Deporter in Chief. Es el presidente que más ciudadanos ha deportado en los Estados Unidos. Aquí tengo una conversación con la jefa de gabinete en términos de inmigración del presidente Obama. Will this administration continue to oversee the deportation of 400,000 people a year? As long as Congress gives us the money to deport 400,000 people a year, that's what the administration is going to do. That's our obligation under the law. We will be strategic about how we do it, and the number of those folks who are either criminals or recent arrivals will continue to go up. But yes, this is our obligation under the law. You have a community of 10 million, 11 million people living and working in the United States illegally. Some of these things are going to happen, even if the law is executed with perfection. There will be parents separated from their children. We don't have to like it. Congress passed a law, and Congress appropriates funds to implement that law, and the executive branch's job is to enforce it. So the president can't say to the Congress, I'm not going to bother to enforce this particular law because these are really compelling people. That's not how democracy works. Ahí claramente la directora, ¿verdad? La senior advisor del presidente Obama estableciendo que se hizo una ley, nuestro trabajo es hacer cumplir la ley y si nos dan el financiamiento y las instrucciones vamos a hacer cumplir esa ley. Esa ley se hace cumplir, ¿verdad? De la manera más eficiente y efectiva, que sí incluye algo, obviamente, de empatía y de humanidad, pero empatía y humanidad no deben ser los argumentos para nosotros hacer cumplir la ley, al punto que deportaron en promedio 400,000 personas por año en los 8 años de la administración del presidente Obama. Entonces usted se tiene que preguntar,
¿Por qué cuando lo está haciendo Trump uno lo escucha tanto, se habla tanto, se discute tanto, se graba tanto? Y cuando lo hacía el presidente Obama no sucede de la misma manera. No sucede el mismo ruido, el mismo caos. Porque las situaciones dolorosas, que a mí me duelen cuando yo veo las imágenes, porque duelen, porque humanamente duelen, esas situaciones que uno ve en televisión tenían que también estar sucediendo cuando lo estaba haciendo el presidente Barack Obama. Esto nunca es bonito si lo quieres poner de esa manera. Sin embargo, no nos los hacían llegar. Además de eso, uno ve también ese mismo flip-flopping, uno lo ve de todos lados, tanto republicanos como demócratas, porque es un tema complicado. Temas complicados por naturaleza, por definición, significa que hay dos valores bien importantes para la mayoría de los ciudadanos que están en conflicto. Y es difícil saber cuándo poner uno por encima del otro. Eso es lo que sucede con este tema de la inmigración y por eso es que veo unos cambios. Pero hoy en día se presenta como si solamente un lado, el lado Trump, el lado republicano, que lo está, ¿verdad?, que está impulsando la protección de las fronteras, que está impulsando las deportaciones. Aquí vimos la jefa de Barack Obama desmintiendo eso, probando que eso no es cierto. Aquí también tengo al candidato a la presidencia por los demócratas, Bernie Sanders, socialista, ¿verdad? Yo creo que la persona más reconocida de la ala izquierda, bastante radical de los demócratas, diciendo que la idea de fronteras abiertas, de que entren los inmigrantes, es una idea de derecha. Vamos a ver qué tiene que decir. Open borders. That's a Koch brothers proposal. The idea, of course, I mean, that's a right-wing proposal which says essentially there is no United States. But it would make a lot of global poor richer, wouldn't it? And it'd make everybody in America poor. Then you're doing away with the concept of a nation state. And I don't think there's any country in the world which believes in that. If you believe in a nation state, or in a country called the United States, or UK, or Denmark, or any other country, you have an obligation, in my view, to do everything we can to help poor people. What right-wing people in this country would love is an open border policy. Bring in all kinds of people who work for $2 or $3 an hour. That would be great for them. I don't believe in that. I think we have to raise wages in this country. I think we have to do everything that we can to create the millions of jobs. Do you know what youth unemployment in the United States of America today? If you're white, a white kid, high school... Eso que ahí lo tienen. Bernie Sanders, de la ala radical socialista de los demócratas, estableciendo la idea de fronteras abiertas, una idea de los capitalistas para que entre mano de obra barata, para no tener que estar pagándole buenos salarios a los estadounidenses. O sea, que uno ve cómo estas cosas se van invirtiendo en el tiempo. También pasa a los republicanos, para ser justo. Aquí yo tengo al expresidente George Bush, al padre, y ¿verdad?, en un debate con Ronald Reagan, hablando de inmigración. Vamos a ver qué tiene que decir Bush. Do you think the children of illegal aliens should be allowed to attend Texas public schools free, or do you think that their parents should pay for their education? Who are you addressing that to? I think you're first in this. He was looking right at you. I said he was. Look, I'd like to see something done about the illegal alien problem that would be so sensitive and so understanding about labor needs and human needs that problem wouldn't come up. But today, if those people are here, I would reluctantly say I think they would get whatever it is that they're, what the society is giving to their neighbors. But the problem has to be solved. The problem has to be solved because as we have kind of made illegal some kinds of labor that I'd like to see legal, we're doing two things. We're creating a whole society of really honorable, decent, family-loving people that are in violation of the law, and secondly, we're exacerbating relations with Mexico. The answer to your question is much more fundamental than whether they attend Houston schools, it seems to me. I don't want to see if they're living here, I don't want to see a whole thing of 6- and 8-year-old kids being made, one totally uneducated and made to feel that they're living with outside the law. Let's address ourselves to the fundamentals. These are good people, strong people. Part of my family is a Mexican. Ok, ahí está el candidato en ese momento, George Bush, padre, que luego fue presidente, estableciendo que la inmigración hay que atender la parte de que, ¿verdad?, para que no haya tantos ilegales, pero las personas que están adentro, pues sí, los hijos hay que tratarla con humanidad, deben ir a las escuelas,
deben tener los mismos servicios que tienen sus vecinos, ¿verdad? Porque son mis hermanos mexicanos, qué sé yo, usa ese lenguaje. Claramente, un lenguaje distinto. Yo no creo que una idea necesariamente distinta a la que la mayoría de los republicanos y demócratas entienden correcta, pero un lenguaje ciertamente distinto a lo que uno escucha del lado republicano. Y para cerrar, ¿verdad? ¿verdad? Este lado de la política sobre esta conversación, aquí tengo al ex presidente Biden en el 2007 hablando sobre las ciudades santuarios. Would you allow these cities to ignore the federal law regarding the reporting of illegal immigrants and, in fact, provide sanctuary to these immigrants? The reason the cities ignore the federal law is the fact that there is no funding at the federal level to provide for the kind of enforcement at the federal level you need. Pick up the New York Times today. There's a city not far across the river from my state that imposed similar sanctions. And what they found out is, as a consequence of that, their city went in the dumps, in the dumpster. Stores started closing. Everything started to happen. And they changed the policy. Part of the problem is you have to have a federal government that can enforce laws. This administration has been fundamentally derelict in not funding any of the requirements that are needed even to enforce the existing law. So, Senator Biden, yes or no, would you allow the cities to ignore the federal law? No. Okay. Más claro no canta el gallo. Ahí está Joe Biden estableciendo que las ciudades santuario, estas ciudades que supuestamente son un refugio para inmigrantes, que los protegen a inmigrantes ilegales, que los protegen, que supuestamente de ahí no los pueden sacar, no los pueden procesar. Él dice, eso no existe, legalmente no existe. Y la razón por la cual existe, porque tienes un gobierno federal tímido, que no tiene el financiamiento ni el vaqueo de las estructuras federales, dígase del Congreso, para entrar y hacer cumplir la ley en esas ciudades. Y lo que tiende a suceder cuando eso no sucede es que esas ciudades se van deteriorando y van perdiendo valor de las propiedades, comercio, eso es lo que está estableciendo Joe Biden. Y que si, ¿verdad?, él fuese presidente o si le dieran el poder, pues él entraría con la fuerza federal a asegurarse, hacer que se cumpla la ley de inmigración. Yo creo que eso es bien importante, obviamente eso no fue lo que hizo cuando fue presidente, pero su idea es bien importante porque una de las cosas que uno escucha por ahí hoy en día en los argumentos es que los republicanos, ¿verdad?, y yo me incluyo en esta filosofía, que creemos en el republicanismo, creemos en los poderes de los estados y queremos un gobierno federal más pequeño, que nos estamos contradiciendo en esta situación porque estamos permitiendo que el gobierno federal entre al estado y a una ciudad, en este caso Los Ángeles, o donde está pasando en todo los Estados Unidos, incluyendo en Puerto Rico, en San Juan, etcétera, etcétera, que entre el gobierno federal y haga cumplir la ley, aun cuando el estado o los gobernantes locales en las ciudades no quieren colaborar o no quieren que se aplique esa ley. Y que nos estamos contradiciendo porque estamos dándole poder al gobierno federal y quitándoselo al poder estatal y a las ciudades. Yo creo que es un argumento incorrecto. Por el mero hecho que, aunque yo creo en el republicanismo y creo en el poder de los estados, entiendo que las fronteras y todo lo que tiene que ver en relación a quién es ciudadano, la ciudadanía, es algo que le compete y le debe competir siempre al gobierno federal. California, ni Texas, ni Florida, ni Puerto Rico, ni Chicago, ni Illinois, ni las ciudades tampoco, Los Ángeles, Illinois, Miami, Orlando, El Paso, whatever, todas las ciudades, todos los estados no deben ser quienes deciden quién entra y quién sale a la nación. No deben tener el poder de determinar quiénes son los ciudadanos. Eso se debe permanecer en el gobierno federal y por ende el refuerzo, el hacer valer esas leyes y esos protocolos recae sobre las autoridades federales. ¿Por qué yo creo eso? Porque las fronteras al final o la creas a nivel nación, como dice Bernie Sanders, si tú crees en un país, tú crees en las fronteras, pues creas la frontera a nivel nación, o si no, si tú dices cada estado define quién puede entrar ahí y quién no, pues vas a crear frontera entre estados. Lo que significa que el movimiento libre dentro del país no va a ser libre. Porque si tú permites que California decida quién entra a California, de repente ya entró a Estados Unidos. Ahora entonces personas que entraron a California se pueden ir moviendo a los otros estados. Y los otros estados que tuviesen una política migratoria distinta a California, tuviese que entonces crear fronteras con California, creando fronteras dentro de los estados. Y vamos entonces, más adelante vamos a entrar en el argumento moral de por qué es que
tiene sentido que haya fronteras con ciertas reglas de entradas y salidas. Pero si no lo haces a nivel nacional, lo tienes que hacer a nivel estatal. Pero en fin, vemos que todas estas figuras, cómo han ido cambiando sus políticas, y por eso digo que la parte política de esta conversación también está afectando cómo se está discutiendo la conversación. Y el hecho de que es Donald Trump, una figura bien controversial, bien polarizante, está impulsando estas políticas, se está reportando de esa manera, porque cuando Obama hacía estas políticas no se reportaba de la misma manera. Y por ende, el argumento moral o de sentimiento o de emoción no es válido si solamente lo aplica selectivamente cuando lo está haciendo un presidente versus cuando lo está haciendo otro. No estoy diciendo que todo el mundo está haciendo esto, pero en general eso es lo que se siente. Para que tengan una idea, aquí en el 2000, entiendo que esto fue en el 2010, Obama ordenó 1.200 tropas de guardias nacionales a ir a la frontera de Arizona. O sea que algo similar a lo que está haciendo Trump, que está usando las guardias nacionales para atender la situación. Obama también lo hizo en el 2010 en una operación que se llama Operation Phalanx. Utilizó tropas de las guardias nacionales de Texas, de Arizona, de Nuevo México y creo que también de California. Hay una diferencia. En ese caso, cuando iban a enviar tropas de apoyo a proteger la frontera en Arizona, los gobernadores estaban de acuerdo que se hiciera. Que es distinto a lo que está haciendo ahora Donald Trump, que esto está federalizando la Guardia Nacional de California, porque el gobernador de California y la alcaldesa de Los Ángeles no han querido cooperar. So que hay una distinción, pero la distinción es resultado de que los líderes políticos de California y de Los Ángeles están queriendo resistir la aplicación de la ley federal, que está en todo el derecho del gobierno federal de aplicarla. Esa es la distinción. La distinción no es en forma en el sentido de que envíen guardias nacionales. La distinción es que ahora hay resistencia porque Donald Trump lo está haciendo. De nuevo, politizando el tema. Porque cuando Obama lo estaba haciendo, no había resistencia. Y si Obama deportó a tantas personas, y Los Ángeles es una ciudad que sabemos que viven muchos migrantes, a 2 horas de la frontera, de las ciudades más ricas y grandes de los Estados Unidos, donde va a haber oportunidades de empleo, pues también tuvo que haber deportado de California. Tú no deportas a tantas personas sin tocar el estado de California. Obviamente también sucedió en California. Sin embargo, uno no lo escuchaba. Importante también recordar en otra situación en la historia que también se invocó el título 10, que es lo que utilizó Donald Trump para federalizar las tropas que caigan en manos de la autoridad federal, las tropas de las guardias nacionales, que no están ahí para arrestar ni nada, sino están ahí para apoyar al oficial federal de inmigración y a proteger la propiedad federal y proteger a los empleados y a los policías, a las personas, a los agentes federales. La única vez en la historia, después de la guerra civil, que eso sucedió en los estados de Mississippi, Arkansas y Alabama, para allá para creo que los 60 o los 70, cuando los gobernadores de esos estados se resistían a aplicar la ley federal de no poder discriminar, de desegregar las escuelas. Estos gobernadores racistas en el sur querían mantener las escuelas segregadas y utilizaban sus guardias nacionales para asegurarse que así fuesen. Vienen los presidentes republicanos y demócratas, ambos invocan el título 10, mandando a las guardias nacionales a responder a las autoridades federales y hacer valer la ley federal de que hay que desegregar las escuelas y pueden permitir a los estudiantes negros a entrar a escuelas que antes eran de blancos. Esa es la otra vez en la historia que se utiliza, ¿verdad?, este título 10, donde los presidentes federalizan las guardias nacionales. O sea que están haciendo valer la ley. ¿Por qué traigo eso? Porque es que yo creo que ahí es donde verdaderamente está el debate. Me explico. Cuando tú lo escuchas que utilizan este título 10, esta federalización de las guardias nacionales, para hacer valer la ley de segregación, ¿verdad?, de que hay que segregar las escuelas, no se puede seguir discriminando por raza, las personas aplauden.
Dicen, eso está correcto, eso está muy bien. En los gobernadores que se vayan para la porra, que invoquen el título 10 y que las guardias nacionales sirvan para hacer cumplir la ley. Pero es porque ellos en su mente ven que la ley, en ese caso, es una ley que es moral, que tiene sentido. Y yo estoy de acuerdo. En estos casos, cuando se utiliza de nuevo también el título 10 para hacer valer la ley federal, muchas personas se resisten y dicen, no, te sobrepasaste, eso no lo puedes hacer. ¿Por qué es que sucede eso? ¿Cuál es la distinción? Que en su mente entienden que hacer valer la ley de inmigración no es moral. Yo creo que todos estos debates que se están teniendo no son debates legales, algunos son políticos, pero principalmente son debates morales. Y vamos a seguir aquí escuchando la conversación que tuvo la de Homeland Security con Lenin, porque hay ciertas preguntas y ciertas señales, cierto vocabulario, ciertos de los temas que tocan, que a mí me hacen ver que el verdadero debate es un debate moral. ¿Cuándo es que puede haber fronteras? ¿Cuándo no? ¿Cómo se deben aplicar? Etcétera, etcétera. Digo, yo no sé, yo me imagino que para usted es cotidianidad, pero es dramático que una mujer que entiende que tiene un permiso para estar en Puerto Rico, en territorio americano, tanto así que va a la alcaldía de Cabo Rojo para pedir unos permisos para abrir unos negocios. Digo, yo no sé, yo me imagino que para usted es cotidianidad, pero es dramático que una mujer que entiende que tiene un permiso para estar en Puerto Rico, en territorio americano, tanto así que va a la alcaldía de Cabo Rojo para pedir unos permisos para abrir unos negocios, que de momento esté en Texas. Probablemente un juez que no va a tener ninguna empatía con ella y que no va a volver a ver a su familia. Es que nosotros no le podemos pedir a los jueces ni a los agentes de ley y orden empatía al llevar a cabo su trabajo. Antes la tenían. Porque es que un juez tiene que ver lo que es legal y lo que no es legal. Antes la tenían porque antes los procesos eran administrativos y dependía de la empatía de cada oficial. En muchos casos, siempre han habido instrucciones de Estados Unidos de cómo manejar los casos. Porque imagínense, si se lo dejan a la discreción de cada oficial, pues entonces todo el mundo va a estar haciendo su trabajo diferente. Que dicen que depende del oficial que te toque. Hay oficiales que te dan break y hay oficiales... Ahí lo ven, ahí vemos a Lenin estableciendo que el sistema correcto debe ser uno que está fundamentado en la empatía. Y que antes eso es lo que había. Obviamente antes no cuando estaba Obama, sino antes me imagino que cuando estaba Biden, que dejó entrar a todo el mundo. Y que eso parece ser lo que es empático, dejar entrar a todo el mundo. En el mismo programa luego reacciona aquí la licenciada Marilu Guzmán a los comentarios y a la conversación que Rafael Lenin tuvo con la directora. Vamos a escucharlo. Rebeca González dijo que van a continuar estos operativos, que no es cierto que estén parándose en los sites de construcción, pero que ella no se avergüenza de lo que está haciendo. Marilu Guzmán. Bueno, a ella no le da vergüenza, pero a mí me da vergüenza. Me da mucha vergüenza haber tenido a esta señora aquí. Pero qué bueno que ustedes la vieron en vivo y a todo color. Y una de las cosas que a mí me hace reclamar que esta gente no tiene por qué estar en este país. Nosotros los puertorriqueños no somos así y no tenemos por qué tolerar esto. Entonces es tan cínica que dice que no las reconocen cuando salvan a las gente que vienen en una yola y caen al mar. No faltaba más, los van a dejar que se ahoguen. Ustedes tienen la responsabilidad de salvarlos, pero no tienen la obligación de destruir familias, como están destruyendo familias y causar el caos. Esta señora está totalmente deshumanizada. Tiene tanta humanidad como el que le pone la inyección letal a una persona que lo han condenado a muerte. Y a mí sí me da vergüenza. Y yo reclamo que esta gente se marche de aquí. Por eso soy independentista, porque yo reclamo que esta gente se vaya de aquí, porque nosotros tenemos derecho a tomar las riendas de nuestro destino y a decidir, entre muchas otras cosas, quién entra y quién sale. No tenemos por qué tolerar esto, porque yo estoy segura que los puertorriqueños manejaríamos el asunto de una forma mucho más humana y menos cruel. Ok, ahí lo tienen, la licenciada Marilu Guzmán de la Alianza. Lo bueno que Marilu Guzmán tiene es que si se da el Puerto Rico independiente bajo la visión de mundo y las políticas que ella y sus compañeros políticos promueven, pues no tienen nada que preocuparse porque nadie en el mundo va a estar interesado en meterse en Puerto Rico. Pero sin embargo, aún ella estableciendo que si Puerto Rico independiente, tuviésemos que decidir quién entra y quién sale. Pues claro, porque si usted cree en los países, usted cree en las fronteras. Hay un extremo
de esta conversación que cree que no debe haber fronteras, que lo bueno, lo moral, lo empático, lo ético es que no existan fronteras. Si tú crees que no deben existir fronteras, tú crees que no deben existir países, tú crees que no deben existir empresas ni propiedad privada, nada que cree un límite geográfico. Todo es de todo y todo, ¿verdad? Todo le pertenece a todo el mundo y todo el mundo tiene derecho a todo en todo momento. En fin, una anarquía absoluta que yo creo que sí traería muchos problemas y por eso no es bueno. Porque yo creo que eso le haría mucho daño, porque en este nombre de la empatía absoluta, de que cualquiera entra, al final le estás haciendo daño a los que entran, a los que tratan de entrar, ¿verdad? Y tienen que hacer los caminos peligrosos, se convierten en esclavos humanos para llegar a los territorios, ya no serían países, al área que quieren llegar. Y le harías daño a las personas que ya vivían dentro de ese país antes de que lo destruyeras eliminando la frontera. Eso que no me parece que es una política que verdaderamente está buscando el bienestar humano y no lo produce, definitivamente no lo produce. Eso que descartada las fronteras abiertas. Ya, entonces, por definición, significa que tiene que haber una política, unas reglas de cómo entrar a los países. Unas leyes de inmigración. Eso es lo mismo. Si tú no crees en fronteras abiertas, tú crees en leyes de inmigración. Y eso significa que hay unos protocolos, unos procesos, unas reglas, unos estándares de quién puede entrar. Porque si ya tú dijiste no voy a aceptar a todo el mundo, significa que vas a excluir a personas. Y ahora tienes que establecer unos criterios de cómo excluir a esas personas. Entonces parece ser que lo moral, lo bueno, es cierto nivel de exclusión, de exclusividad. No es la empatía absoluta. Y te garantizo que bajo ese sistema, donde sí existe la exclusión, vas a excluir a personas que cuando conozcas sus historias individuales, te va a doler en el alma, te va a romper el corazón. Porque esa es la realidad de la experiencia humana. Y los sistemas que nosotros creemos no pueden siempre resolver todos los problemas de una. O sea que sí, va a haber momentos en que la empatía te va a decir que hagas algo, y esta empatía que tanto pregunto, usted no tiene empatía, y que ellos dicen que tienen tanta empatía, que lo hacen para, en verdad, para montarse en una montaña moral y hacerte sentirte mal a ti porque tú vives en el mundo real y estás tratando de descifrar un sistema que funcione, no que sea perfecto porque perfecto no existe. Pues esas personas, al reconocer que tiene que haber fronteras, ergo países, al reconocer por ende que tienen que haber leyes de migración, están reconociendo que tienen que excluir y les garantizo, va a haber momentos que la empatía le dice no lo excluyas a estos ciudadanos, no excluyas a estas familias, no excluyas a estos niños. Y el protocolo, el procedimiento les va a decir hay que excluirlos. Y es por eso que tú no puedes seriamente montar un sistema de migración serio, de verdad, que funcione, escalable, basado únicamente en la empatía. No es posible. En la empatía para el migrante, ¿verdad? Si tú ves decir, pues la empatía incluye a todo el mundo a quien le debo tener empatía, al ciudadano que ya está dentro, a los otros migrantes que están haciendo la fila, bueno, pues sí, quizás así sí pudiese. Pero ya entonces no es empatía per se. Está haciendo unos cálculos de qué es lo que tiene sentido. ¿Sentido para quién? Bueno, para los migrantes que están huyendo de lugares peligrosos, porque hay que ser humanos con ellos, porque hay que reconocer el privilegio que nosotros tenemos de habernos pegado en las loterías y haber nacido en lugares y en familias que valen la pena, que muchas personas dan sus vidas para llegar a esos lugares. Hay que reconocer ese privilegio y por ende abrir la puerta para que gente se integre. Eso por un lado. Y por otro lado, que entren las personas, primero que están dispuestos a integrarse, que vienen a aportar y que sea la cantidad que se pueda absorber. No puedes pretender que todo no criminal, persona que no sea criminal, va a poder entrar al país. No es posible. Eso no es empatía. Eso es utilizar la empatía para cometer un acto suicida, cultural, nacional, político. No es sostenible. El mundo no funciona así. O sea que en toda esta conversación, que siempre, ¿verdad?, los que se están oponiendo están utilizando la tarjeta de la empatía,
Yo quiero que reflexionen y se pregunten cuál es el sistema. ¿Cuál es el sistema? ¿Qué características, qué cosas específicas, qué protocolos, qué procedimientos que se puedan hacer en la vida real es el que maximiza el bienestar humano? No maximiza cómo tú te sientes con cada una de las situaciones, sino que maximiza el bienestar humano, tanto para los que están en el país como para los que se integran. Y quiero decir otra cosa bien importante. Cuando las personas vienen a unos países, y hay una responsabilidad de admitir, siempre y cuando se pueda, esas personas tienen una responsabilidad de integrarse a los sistemas y a las culturas que le están abriendo las manos. O sea que cuando uno escucha personas de los Estados Unidos que exigen, oye, tú tienes que ahora valorar la bandera de los Estados Unidos más de lo que valoras del país que viene. Tienes que integrarte a la cultura. Tienes que respetar nuestras normas. Tienes que tratar de entender, de usar el idioma de nosotros. No podemos decir que esas personas entonces son xenofóbicas. Porque parte de lo que estamos tratando de crear es un sistema que verdaderamente integre a personas a la cultura que está funcionando, que se ha convertido atractiva para muchas personas y que eleve esa cultura. Porque es para nosotros decir que la inmigración es moral, pues se tiene que hacer de una forma que funcione para todos los bandos. Y yo creo que esa parte de la conversación no se está teniendo. Se está teniendo una conversación bien de niños chiquitos de ambos lados. Por un lado, los que son anti toda la migración, legal e ilegal, que han colectivizado al inmigrante, han hecho políticas de identidad con los inmigrantes, no los están tratando como individuos. Y por otro lado, el mundo de Disneylandia que dice las fronteras abiertas es lo más bueno, es empático, las fronteras lo que hacen es matarnos, qué sé yo, porque al final eso crea unas condiciones inestables que no es bueno para nadie, ni para el que entra ni para el que estaba. Y eso es lo que falta en la conversación y viene de ambos lados. Y yo creo que algo que, ¿verdad?, que la administración de Donald Trump ha fallado, más allá, yo creo que sí es correcto, ¿verdad?, ir a atender las situaciones donde se están violando la ley. Yo creo que también reconocemos que hay personas que han entrado, que han hecho eso, que se quiere, que se desea, se han integrado, valoran la nación, valoran sus valores y quizás el paso inicial fue un paso ilegal porque entraron de manera ilegal y no han oficializado su estatus migratorio, no lo han convertido legal. Aún así, todo lo demás son personas que sí deseamos que se queden. ¿Cómo se hace un camino para esas personas? Que primero le haga pagar una penalidad por la infracción que cometió, pero también le dé un camino para que se pueda integrar de manera oficial. Aquellos que sí han hecho los esfuerzos para respetar los valores, las tradiciones, la cultura del lugar en que entraron. Pero ya eso es mi preferencia. Ya eso no es un tema de que está bien o que está mal. Yo creo que eso es lo óptimo. Yo creo que eso es lo que sería beneficioso para la nación y es lo que me gustaría ver de política pública. Pero no puedo decir que alguien que haga algo que es distinto a eso lo hace porque odia a la humanidad, porque es un crimen hacia la humanidad. So que entonces, para ir resumiendo en cómo uno se come el debate moral de la inmigración. Primero, ya establecimos que fronteras abiertas no es más moral que algo de fronteras. Yo creo que fronteras cerradas no es moral tampoco. Cero migrantes no es moral porque primero le cierras la puerta a personas, ¿verdad?, que sí pudiesen integrar, sí tienen las intenciones, sí pudiesen integrarse y no lo estás haciendo. O sea que ahí le estás causando daño a ese que pudiese hacerlo y al que pudiese absorberlo también porque lo haría mejor. O sea que yo no creo que cero inmigrantes es inmoral, fronteras abiertas es inmoral. Eso establece que hay que establecer unas reglas que establezcan procedimientos y unos protocolos que integren a las personas y lo hagan para elevar la nación a la que se están integrando. Y yo creo que estas personas que lo que buscan es empatía absoluta, que probablemente están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, me expliquen cómo ellos entonces atenderían a las personas
que violaron las reglas y leyes que ellos mismos establecieron, ellos mismos los políticos, los ciudadanos, mediante su proceso democrático, establecieron, eran los procedimientos y los protocolos que ellos querían que se siguieran para asegurarse que quien entrara se integrara, que quien entrara era alguien que iba a añadir valor. ¿Cómo se atiende a las personas que decidieron no respetar esos procesos y esos protocolos? Eso es lo que yo quiero que me expliquen en detalle, de una manera escalable, reconociendo que en la administración del presidente Biden dejaron de entrar 10 a 20 millones de personas de manera, ¿verdad?, sin récord, sin mucha constancia de dónde está, qué hacen, qué están añadiendo, si se van a poder integrar o no. O sea, ¿cómo uno atiende esta situación y que sea únicamente fundamentada en empatía y pretende que llegan a la mejor situación posible, al mejor sistema posible? Yo creo que nos metimos en un hueco por haber violado la ley o ignorado la ley por tanto tiempo, que ha creado unas circunstancias que para salir de ellas va a haber situaciones que no nos gustan, que se deben atender con más empatía y humanidad de lo que se está viendo, posiblemente, pero de que va a haber siempre situaciones a las que la prensa le podrá sacar punta y esas son las que te van a enseñar. Sí, siempre, todo el tiempo. Como Obama sucedía, lo que pasa es que no te lo enseñaban. Y entonces ese es el mundo real en el que nos encontramos. Y todo lo demás son cuentos de hadas. Vamos a cerrar aquí escuchando otra parte de la conversación de la directora de Homeland Security con el Rafael Lenin. Pero con el respeto que usted se merece, ¿a usted no les da vergüenza lo que están haciendo? Ya ustedes saben, si alguien empieza con el respeto que usted se merece, lo que viene por ahí es cañiñe mono. No, para nada. Nosotros somos agentes de ley y orden y nosotros tenemos que reforzar la ley y establecer el orden. Jamás me da vergüenza llevar a cabo mi trabajo. De la forma en que lo están haciendo, porque aquí las leyes de inmigración no han cambiado. Aquí lo que hay es una política pública que se está ejecutando de una manera mucho más agresiva que antes y algunos dicen hasta abusiva. ¿Es necesario? A mí realmente lo que me sorprende es cómo nosotros, ¿verdad? Estamos bajo la lupa ahora cuando estamos esforzando una ley y cuando estamos en las costas proveyendo primero auxilio a una yola que acaba de virarse, ¿verdad? Y estamos sacando a los inmigrantes del agua y dando primero auxilio. Eso no llama la atención a nadie. Y estoy hasta un poco molesta, y perdóname, porque nadie nos ayuda en la campaña que tenemos. Desde su trinchera y nosotros también estamos molestos desde nuestra trinchera. Yo en los últimos 3 meses no he tenido que bregar con ninguna yola entrando a los Estados Unidos, sobre todo en el canal de la Mona, que es un canal tan peligroso, pagándole a un individuo que no tiene ningún tipo de preocupación por sus vidas para que lo tiren en Mona cuando saben que en Mona ellos no van a poder llegar a tierra. Y eso es un crimen. Y es un crimen. Y eso es bien importante y nunca se resalta. Por el lado de los que están empatía, siempre absolutamente empatía, que al final pues se traduce, creo que en fronteras abiertas. Pues entonces, ¿verdad?, cuando tú dices un sistema que es solamente fundamentado en empatía, se traduce en fronteras abiertas, ¿por qué ellos no reconocen que esa política lo que provoca y lo que crea es un mercado de contrabando y tráfico humano que resulta en la muerte de personas que están en el camino, resulta en mujeres y niñas que se convierten en esclavas sexuales, que se mueren en el canal de la Mona, como ya bien explica, y que cuando tú dices, no, yo voy a controlar mi frontera, yo voy a hacer valer las leyes, voy a hacer cumplir, se reduce, se minimiza, hasta posiblemente se elimina ese tipo de comercio, ese tipo de abuso, ese tipo de acto inmoral. Porque eso no lo reconocen los que son empatía nada más. Él dice, no, es que sí, y eso es criminal. Pero es criminal provocado por una política pública de que las leyes migratorias no se refuerzan, no se enfuerzan, son ignoradas. ¿Por qué cuando el presidente Biden estaba dejando entrar a todo el mundo, no había un argumento de empatía moral de que eso está mal? De que eso está provocando
estos tipos de comportamientos de tráfico humano, de esclavitud sexual, de muertes, de abuso, y además no está siendo empático con las poblaciones que están teniendo que absorber a esos ciudadanos o a esos inmigrantes, a esas personas. Entonces parece ser que la tarjetita de la empatía la sacan en ocasiones solo para un lado, cuando es conveniente políticamente, pero no es una conversación seria sobre algo que es bien serio, que es bien humano. No me malinterpreten. Yo entiendo el privilegio de haber nacido donde nací. No solo en Puerto Rico, sino un Puerto Rico que es parte de los Estados Unidos, sino también en la familia en que nací. Pero el hecho de que haya nacido en privilegios no hace que entonces personas tengan ahora que tener acceso a mis padres. Yo tuve el privilegio de nacer en una familia intacta, amorosa, responsable, con padres que me amaban, hermanos que me amaban, una unidad familiar excepcional. Yo reconozco ese privilegio y reconozco que hay desigualdad. Eso quiere decir que las personas que no nacieron en esas condiciones tienen derecho a mi hogar. Yo diría que no. Yo diría que nosotros como familia tenemos una responsabilidad de apoyar a quien podemos, pero al punto que lo podamos apoyar. No apoyar al punto que que termina destruyendo la misma unidad familiar que era atractiva para las otras personas. Lo mismo pasa con los países. Hay que reconocer los privilegios y por eso digo, yo sí creo en la inmigración, yo creo que aporta muchísimo, pero se tiene que hacer bien. Y bien significa procesos, protocolos que respetan tanto al migrante como al ciudadano del país que lo está recibiendo, respetan las culturas y las tradiciones del país que lo está recibiendo, las normas, le exige, tanto que le da derechos al migrante, también le exige responsabilidades, y que todo eso significa que se van a excluir a personas que cuando escuches sus historias personales te van a romper el alma. Y tú quisieras que pudiesen entrar más, pero no pueden. Lo mismo que pasaría en mi casa, en mi empresa. Lo mismo pasa en un país. Estos sistemas que nosotros creamos no resuelven todos los problemas del mundo. Y si pretenden hacerlo, lo que terminan es socavando, haciéndole daño a los lugares que estaban funcionando y que eran atractivos para tantas personas. Y luego de cierto tiempo, haciendo que ese lugar que antes era atractivo deje de serlo. Porque pretendiste que siendo absolutamente empático o la palabra compasión o la palabra que quieran utilizar, era la mejor forma de lograr algo que fuese bueno, que fuese óptimo, que fuese moral. Nada, los dejo con eso. Espero que esto le haya ayudado, ¿verdad? A por lo menos entender cómo yo veo la situación o aclarar ciertas dudas. Y si a usted le gusta este contenido, dele like, suscríbase, coméntenme, déjenme saber qué ustedes piensan de las cosas que hablé, de lo político, de lo moral. Nos vemos en la próxima. Agradecido siempre por todo el apoyo. Bye.